Son las 8 de la mañana en punto, seguimos en Despierta Bogotá y ustedes ya pudieron ver que estoy acompañada por una mujer, pues una gran líder, la hemos visto como ministra, la hemos visto como alcaldesa de Barranquilla, pero hoy nos viene a hablar de educación y de educación con los jóvenes, que me parece que es donde hay que poner una especial mirada. Bienvenida Elsa Noguera a Despierta Bogotá, ¿cómo le va? No, súper contenta de estar hoy aquí en Despierta Bogotá y sobre todo tocando un tema tan lindo como es el que estoy desempeñando actualmente como presidenta ejecutiva de la Fundación Escolas. Escolas es una organización internacional laica que está liderada por el Papa Francisco y lo que busca es tocar el corazón de los jóvenes. Entiendo de hecho que Escolas nació con otro nombre en Buenos Aires, porque él empezó a ver, pues obviamente a través de su trabajo, que los jóvenes necesitaban mucha esperanza, que necesitaban pues como una guía, y no necesariamente desde la religión, sino que la educación era una manera de transformar sus vidas muy poderosa. Así es, lo que busca Escolas, y bueno, en su momento se llamaba Escuela de Vecinos en Buenos Aires, es precisamente complementar la educación tradicional, buscar sobre todo enfocarnos un poco más en el ser humano, en la persona, en ese desarrollo como de las capacidades lúdicas, creativas, solidarias, ese lado más humanístico, de tal forma que los estudiantes puedan lograr una mejor armonía entre lo que están pensando, lo que están sintiendo y lo que realmente hacen, porque cuando ocurre ese conflicto es cuando vemos que se van como desorientando un poco. ¿Y cómo llegó Escolas a la vida de Elsa Noguera? ¿En qué momento hubo esa conexión? Porque hoy en día usted es la presidenta. ¿Cómo pasó eso? Bueno, fue una experiencia muy linda. Fue con ocasión a la visita del Papa aquí a Colombia. Entonces, unos mesecitos antes, el director mundial me abordó, pues yo lo había conocido en los partidos de las eliminatorias del Mundial de Brasil, porque en ese momento el Papa Francisco lo mandó a su director y a su secretario general a que recorrieran el mundo sembrando el árbol del olivo. Y ahora fue muy bonito porque en la visita que le hizo el presidente Iván Duque, el Papa también le entregó como una medalla con el símbolo de Escolas, que es el árbol pues, del olivo, que es el árbol de la paz. Y bueno, fue una estrategia más como de mercadeo que se dieran a conocer, y en su momento llegaron a Barranquilla y el profesor Peckerman no dejaba que entraran y que sembraran, porque él es bastante setero y él siempre usa como el mismo sud, los mismos pantalones, los mismos zapatos. Y finalmente me tocó intervenir para que pudieran dejar a José María entrar a sembrar el árbol de la paz, y bueno, afortunadamente pues se logró. Y después con la visita me abordó y me pidió que si estaba interesada. En octubre del año pasado fui a visitar al Papa, me comprometí pues con firmando un convenio, y ya a partir de mayo volvimos otra vez, porque Escolas se reúne con el Papa, pues todos los directivos, los donantes, los estudiantes cada 6 meses. Estuve en mayo otra vez ya llevándole los estatutos de Colombia, y bueno, la buena noticia es que ya arrancó, y sobre todo está arrancando en la ciudad de Bogotá. Eso, hablemos de lo que está pasando en Bogotá, porque por supuesto sé que ya en Barranquilla han pasado cosas, también en Antioquia, y ahora pues la capital del país donde hay tantos jóvenes. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Es una jornada de varios días donde se van a enfrentar a mensajes, o cómo funciona? ¿Cómo es el paso a paso de lo que va a hacer Escolas en Bogotá y dónde? Bueno, Escolas tiene varias etapas. La primera etapa es Escolas Ciudadanía, donde reunimos estudiantes de diferentes escuelas, porque la mezcla es muy importante, que sean colegios públicos y privados. Este primer ejercicio se está dando con los estudiantes de las localidades de Fontibón y Engativá. Son 350 estudiantes, 10 por escuela, 20 escuelas públicas y 15 escuelas privadas. Desde la semana pasada están reunidos. Ellos identificaron 2 problemáticas que pues afectan actualmente sus comunidades educativas, y en esta, la semana de inmersión, a través del arte, del conocimiento, del deporte, del juego, ellos van buscando solución a esas problemáticas. Y el último día, que es el viernes, le entregan a las autoridades pues ese documento que ellos preparan. Y básicamente pues se les enseña que
todos somos diferentes, que todos pensamos distintos, pero que todos podemos llegar a unas soluciones entre todos. Y bueno, ha sido muy lindo porque es la primera vez que estamos en Bogotá. Nos va a acompañar la primera dama, la doctora María Juliana, y bueno, las distintas autoridades, de tal forma que los estudiantes se sientan pues libres de contarles cómo creen ellos que van a resolver esas dos problemáticas que identificaron, que fue la discriminación y también fallas en la educación. ¿Ah, o sea, sí? cuestionaron la educación. ¿De verdad? No solo la calidad, sino la integralidad. Y bueno, también hay otros componentes, que es la ausencia de los padres en la educación de ellos, que no los están preparando para ser profesionales, pero realmente no los preparan para conocerse a sí mismos, para afrontar la vida con más alegría, con más optimismo. Y bueno, eso es precisamente lo que estamos buscando complementar con Escola. Para ser buenas personas, que yo creo que es lo más importante. Ese documento que ellos desarrollan me parece pues además un ejercicio muy interesante, y qué bueno leerlo y saber cuáles son sus puntos de vista, cuál es su visión, pero qué tantas bolas se le va a parar, cuál es el compromiso que hay de realmente oír lo que dicen nuestros jóvenes. Sí, por eso es muy importante que el cierre de esas actividades realmente participen las autoridades, las personas que pueden intervenir para buscar soluciones. Por ejemplo, los rectores, por ejemplo, los padres de familia, por ejemplo, las autoridades del distrito, por ejemplo, el procurador, el doctor Fernando Carrillo, también nos va a acompañar. Estará el director del BID en Colombia en esa actividad, porque el BID ha jugado un papel fundamental no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Son como 190 países. 190 escuelas, tiene presencia en 190 países, en los 5 continentes, ha conformado una gran red de 450.000 instituciones educativas que están todas conectadas en un mismo propósito, que es fomentar la cultura del encuentro por la paz y la integración social. Estos niños, entiendo que son 10 por colegios, 20 públicos, 15 privados, según me contó. ¿Cómo fueron elegidos o ellos se postularon? Digamos que ¿cómo se hizo esa selección? Bueno, es muy importante el trabajo con el Estado, porque si bien esto es una metodología que está estandarizada, que se lleva pues a todas partes del mundo, que ha logrado unos resultados increíbles, sobre todo en transformarle la vida a nuestros jóvenes, lo cierto es que necesitamos llegar a través del Estado. Lo primero fue llegar aquí a la Alcaldía de Bogotá, tocar la puerta, después con la Secretaria de Educación, y a través de la Secretaría ya nos hacen el contacto pues con las localidades que ellos tienen algún interés, llaman a los rectores, y los rectores pues de alguna manera son los que seleccionan esos 10 estudiantes. No son católicos necesariamente. No son, porque es laica. Es laica la fundación. Pero lo interesante en esta selección es que no solo te mandan a los grandes líderes, sino que también te mandan a los niños que por alguna u otra razón de pronto están presentando problemas en la escuela, y luego de vivir esta experiencia de escuela, sin duda, pues empiezan a tener unos comportamientos muy diferentes, y normalmente los rectores y los profesores nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué hicieron en tan corto tiempo? ¿Cómo lograron esa gran transformación? Y lo cierto es que toca el corazón de los jóvenes. Me decía Elsa fuera de pantallas que es una mirada muy al interior, y eso es lo que hace que haya una transformación tan visible. Así es, los enseñamos a que se conozcan ellos mismos, que puedan mirarse internamente qué es lo que están sintiendo, para que puedan ser mejores personas. De alguna forma, cuando digo que complementamos la educación tradicional, es que estamos preparando a los estudiantes para entregarles un diploma. Y en ciertas ocasiones nos olvidamos de darle una mirada mucho más humanística, que complemente esa formación, que los prepare para tener un diploma y para que sean unos buenos bachilleres y más adelante grandes profesionales, pero sobre todo para que sean buenas personas, para que sean grandes seres humanos. Uno a veces ve, y eso es como algo que como mamá yo me cuestiono mucho, y es que los colegios están siempre sacando pecho, mostrándose cuando tienen muy buenos resultados en el ICFES o en las pruebas Saber 11, que es como se llaman actualmente, y eso está muy bien.
pero realmente lo que nos interesa más de los colegios es que forme buenos ciudadanos, que forme buenos seres humanos, personas que les sirvan a la sociedad, y eso digamos que no hay cómo medirlo, entonces es difícil que un colegio salga pues con esas banderas a ponérselas. Y en el momento en el que estamos pues a puertas de la cuarta revolución industrial, donde hoy en día y cada vez más los oficios pueden ser reemplazados por máquinas, realmente necesitamos es líderes y personas con un sentido humano muy grande y muy amplio, que son los que realmente van a hacer la diferencia. Sí, por supuesto que la calidad en la educación es muy importante y hay que seguir trabajando. Aquí lo que buscamos es complementar ese esfuerzo. Si miramos lo que ocurre en un aula escolar, el aula pues está tratando de formar a los mejores bachilleres, los mejores profesionales, y empieza a estimular la fragmentación social, el individualismo, la competencia, y escuelas es todo lo contrario. Es una gran aula sin paredes de 450.000 instituciones que lo que busca es que los estudiantes realmente se sientan felices con sus vidas, se preparan para que hacia futuro no solo sean grandes bachilleres y grandes profesionales, sino que realmente sean personas que ven el futuro con optimismo, con alegría, con esperanza, que es precisamente pues lo que viene promoviendo el Papa Francisco. A mí me interesa mucho la problemática, bueno, pues las dos son muy interesantes, por supuesto, pero la de discriminación me parece que sobre todo nos abre mucho los ojos. Uno pensaría que en pleno pues, año 2018 ya no deberíamos estar hablando de discriminación, y lo que sí es cierto es que esta nueva generación es mucho más consciente, sin embargo ellos todavía lo ven como una problemática según lo que usted me está diciendo. Sí. Bueno, recordemos que son 350 estudiantes de distintas instituciones y les toca ponerse de acuerdo en una problemática. La discriminación recoge varias preocupaciones por parte de los estudiantes. Por supuesto, el bullying, que hoy, pues, como tenemos las redes, entonces el impacto es mucho mayor. Antes de pronto se quedaba en que el amigo le decía al otro cualquier cosa, pero ahora pues todo queda grabado, todo queda pues publicado y está teniendo una afectación en los jóvenes. Es que muy es fuerte triste. porque Elsa, si uno recibe, no sé, un Twitter donde lo insultan o algo, y uno ya siendo un adulto se siente vulnerado pues en la adolescencia, cuando uno tiene una seguridad todavía tan vulnerable y necesita sentir que pertenece a un grupo, pues yo creo que 10 comentarios en redes sociales ya lo pueden derrumbar a un adolescente que no está lo suficientemente fortalecido. Totalmente, y por eso vemos las cifras realmente son preocupantes. Tenemos que cerca del 18% de nuestras adolescentes quedan en embarazo a temprana edad. El consumo de alcohol, que es de alguna manera un escape, porque sientes como esa tristeza por lo que está ocurriendo, por la discriminación, porque no te estás vistiendo bien, o porque tienes alguna condición física, o porque no tienes ciertas capacidades para bailar. En fin, son múltiples las causas que originan ese bullying. Y por eso vemos que ha venido creciendo aceleradamente el consumo de droga en los últimos 5 años, pasó del 8 al 12%. Lo mismo el consumo de alcohol. Tenemos que los niños de 11 y 12 años, encuestados en el último mes, el 20% han consumido alcohol. 11 y 12 años son unos niños. Y bueno, de 13, 14 y 15, el 48%, es decir, el consumo de alcohol en el país es muy alto, pero la cifra que a mí más me duele y más me entristece es que diariamente tenemos 6 homicidios en el país de adolescentes. Adolescentes que precisamente se sienten tristes, se sienten que no encajan, se sienten que no son felices en el mundo, y lo que buscamos pues con este programa es aportar en la solución de esa problemática. Sí, la depresión además también ha aumentado mucho en adolescentes, y qué bueno entonces pues a través de estas herramientas lograr ese cambio. Muchas gracias, felicitaciones, y cuéntenos dirección, correo electrónico donde la gente puede investigar un poco más, enterarse de lo que está pasando y ojalá vincularse, porque yo sé que Escolas va a seguir creciendo y va también a llegar a otras ciudades del país. Bueno, sí es importante que nos busquen no solo por Escolas, sino Escolas Ocurrentes, que es como la traducción del italiano, la escuela está viva, que es precisamente lo que queremos, no esas escuelas
pues que no ofrecen mucho, sino escuelas llenas de ilusión, llenas de entusiasmo, llenas de energía. Y por eso, pues la forma de encontrarnos es escuelas y escuelas ocurrentes. Felicitaciones, la veo contenta en esta nueva faceta. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por este espacio. Gracias por la visita. Son las 8 de la mañana, 16 minutos y seguimos en